Bueno, pues nada, empezamos con la quincena, con la quincena 9, ¿vale? En la quincena 9 lo que vamos a tratar es de una manera específica los motores de jaula de ardilla, tanto monofásicos como trifásicos. Vale, entonces tenemos de recursos tenemos aquí dos PDFs o un PDF y un PowerPoint, uno de motores monofásicos y el otro que va sobre los motores de corriente alterna, los trifásicos. Vale, a ver qué más hay por aquí. Aquí tenemos unos vídeos sobre el funcionamiento de los motores de jaula de ardilla. Tenemos un documento sobre las actividades que hay que hacer en esta quincena. Una actividad de ayuda, pero esta no me está funcionando. La voy a ocultar porque no está funcionando correctamente. Tengo que revisar a ver qué es lo que está pasando. Luego tenemos dos cuestionarios, bueno, un cuestionario sobre los motores monofásicos y trifásicos, que estas preguntas salen de los dos documentos que tenemos aquí. Luego tendremos uno que es de identificación de partes de un motor de jaula de ardilla y la placa de características, que ese está un poco relacionado con este, ¿vale? Pero bueno, con la teoría se puede también realizar. Y aquí tendríamos la tarea, ¿vale? Que la tarea viene descrita las actividades que hay que adjuntar en este documento. Vale, entonces, vamos a ver primero un poco, al menos este de aquí, y luego pasaré a explicar las tareas, ¿vale? Entonces, vale, entonces, la quincena anterior ya estuvimos viendo cuáles eran los principios de funcionamiento de las máquinas eléctricas, ¿vale? Que comentamos que era la ley de Faraday, fundamentalmente, ¿vale? La que, bueno, pues el señor que descubrió todo el tema de la inducción electromagnética, cómo se van generando los campos magnéticos, cómo se generan los campos eléctricos inducidos por los campos magnéticos, etcétera, etcétera. Aquí vamos a intentar pasar a un aspecto mucho más práctico. ¿Vale? Entonces, nos vamos a centrar aquí en este documento en el motor de jaula de ardilla trifásico. Entonces, aquí tenemos algunas de las partes que tenemos que saber identificar, que sería lo que es el rotor, ¿vale? El rotor, en el caso de un motor de jaula de ardilla, no tiene bobinado en el rotor, ¿vale? Son unas láminas de un material conductor con unas láminas puestas ligeramente de forma transversal sobre lo que sería el eje del rotor y lo que ocurre es que los campos magnéticos que se inducen debido a la corriente que pasa por las bobinas que están en el estator, bueno, pues eso hace ahí unos campos magnéticos y hace que el rotor comience a girar, ¿vale? Muy importante también la caja de conexiones y la placa de características. Tienen un ventilador de forma general para la ventilación de los bobinados, ¿vale? Porque si no, uno de los problemas que tienen este tipo de motores es que se calientan bastante y necesitan de algún tipo de refrigeración. El eje eh, con la chaveta, ¿vale? Este sobresaliente que se ve aquí es un elemento mecánico que permite realizar el acople del eje sobre otra pieza, ¿vale? Para que giren de forma conjunta. El tipo de pie, que dependerá del tipo de modelo de motor, ¿vale? Hay distintas formas de anclaje del motor. y, y estas estrías que se ven aquí es para facilitar la disipación térmica del calor que genera los bobinados. Vale. No, todo esto más o menos ya lo hemos comentado. Vale, entonces, los motores de jaula de ardilla eh, podríamos decir que tendríamos de estos cuatro modelos, podríamos hablar, ¿vale? Estaríamos hablando
del motor monofásico, que funciona con una fase y neutro, el motor trifásico, también de jaula de ardilla, también se le conoce como rotor en cortocircuito, ¿vale? Que sería este. Este sería el mismo motor que este, pero teniendo acceso a las 6 puntas de las 3 bobinas que tiene un motor de jaula de ardilla trifásico. Y este sería un motor trifásico, pero en este caso sería con rotor bobinado, ¿vale? Que no vamos a entrar en eso. Vale, una de las cosas más importantes que tenemos que saber de un motor de jaula de ardilla y de cualquier tipo de motor es saber interpretar la placa de características, ¿vale? Entonces, hay un dato muy importante que es la clase térmica, ¿vale? La clase térmica, también conocida como clase de aislamiento. Eh, Ese valor que aparece en la placa de características nos da una idea de cuál es la máxima temperatura que pueden alcanzar los bobinados, ¿vale? No se está refiriendo a la temperatura ambiente, se está refiriendo a la máxima temperatura para los bobinados. Los más usuales son los de clase térmica F, que, eh, que tienen un valor máximo de temperatura recomendable de 155 grados, ¿vale? A partir de esa temperatura, si los bobinados no están bien ventilados o están en unas atmósferas poco ventiladas, lo que ocurre es que el aislamiento del bobinado se va deteriorando y la vida útil del motor, pues digamos que la estamos acortando. ¿Qué más cosas aparecen dentro de la placa de características? Bueno, pues sobre todo muy importante, una cosa muy importante sería determinar el tipo de alimentación, ¿vale? Aquí aparece un 3 y el signo de la onda, que es alterna, ¿vale? En el caso de que fuera monofásico, pues aparecería un 1, ¿vale? Y la onda. El tipo, el tipo de normativa sobre el que están construidos, o la normativa que cumplen, el peso. Aquí estaría la clase térmica o aislamiento, lo que he estado comentando, ¿vale? CL 155, letra F, ¿vale? En lo normal es que pongan la letra, no el valor térmico. Aquí también nos dice el rango de temperaturas ambiente en el que puede trabajar este motor, entre menos 20 y 40 grados. Y luego pasaríamos aquí a especificaciones eléctricas, que serían las tensiones de funcionamiento, frecuencias, intensidades, potencias, factor de potencia, y estos serían rendimiento, revoluciones y clase de eficiencia en función de unos estándares. Vale, entonces, ahora lo veremos en más detalle, pero los motores trifásicos, que tenemos acceso a las 6 puntas de las 3 bobinas, ahora veremos, pueden funcionar a 2 tensiones, dependiendo de cómo configuremos la conexión de sus bobinas. Siempre hay una tensión más pequeña y otra tensión más grande. La tensión más pequeña siempre es una configuración que se llama conexión en triángulo y la tensión más grande siempre es la tensión que conocemos como estrella, que es este simbolito. Funcionando siempre a la frecuencia de red típica de Europa, que son 50 hercios, pues tendremos 2 consumos de intensidades, ¿vale? La potencia no varía, entonces para una misma potencia, a menor tensión, mayor intensidad para que se cumpla la ley de Ohm, ¿vale? El factor de potencia tampoco varía y el rendimiento ni más ni menos que sería la potencia eléctrica que consume dividido la potencia mecánica que entrega, ¿vale? Que es esta. Esto que viene aquí en kilovatios, eso no es la potencia eléctrica. La potencia que te marca en un motor siempre es la potencia mecánica, ¿vale? Si queremos saber cuál es la potencia eléctrica, tendríamos que hacer la operación de potencia igual a la raíz de 3 por el voltaje, por la intensidad, por el factor de potencia, ¿vale? Vale, pues si dividimos la potencia mecánica dividido la potencia eléctrica, entonces nos aparece este valor de rendimiento.
a mayor rendimiento, pues el motor es mejor y es más caro, ¿vale? Y esto de aquí serían las RPMs, la velocidad del motor. Vale, ahora entraremos un poco más en detalle ahí con algunas cositas. En el caso de los motores monofásicos, una diferencia de jaula de ardilla, ¿vale? Una diferencia sustancial es en el número de bobinas. En el caso de un motor monofásico solamente disponemos de 2 bobinas que conocemos con los nombres de arranque y trabajo o run y start, ¿vale? Y a partir de una pequeña potencia ya necesitan de un condensador para poder funcionar. Vale. En el caso de los motores trifásicos de jaula de ardilla, la placa de conexiones tiene este aspecto, ¿vale? Son 6 bornes de conexión donde llegan las 6 puntas de las 3 bobinas, ¿vale? Tenemos la bobina U, que es la roja, la bobina V, que es la azul, y la bobina W, que sería la verde. Fijaos y estamos muy atentos en la forma en la que se conectan, cómo van conectadas internamente las bobinas, ¿vale? Aquí comienza la bobina U1, pero acaba en este tornillo. Aquí empieza la V y acaba en este tornillo. Aquí empieza la W y acaba en este tornillo. Esto ahora veremos que tiene un significado, ¿vale? Tiene un porqué. Antiguamente nos podemos encontrar también motores que tengan otro tipo de designación en los bornes de conexión, que son U, V, W, Z, X y Y, ¿vale? Esto no nos debe confundir y simplemente tenemos que saber que se trata de un motor pues, que está realizado con una normativa que no es la actual. Vale, entonces, hemos comentado anteriormente que los motores trifásicos de jaula de ardilla pueden funcionar a 2 tensiones distintas dependiendo de cómo realicen la interconexión entre las bobinas. Entonces, hemos comentado que se llaman configuración en estrella y configuración de triángulo. Cuando yo conecto el motor en estrella, lo que hago es poner unas plaquitas y lo que hago es cortocircuitar los extremos doses de las 3 bobinas, los junto. Y a los otros 3 extremos conecto a cada uno de esos extremos una fase distinta. Eso sería la configuración en estrella. Para la configuración en triángulo, lo que hago es conectar el extremo de una bobina con el extremo contrario de otra bobina. ¿Vale? La U1 con W2, V1 con U2 y W1 con V2. De tal forma que si yo lo pinto aquí, ¿vale? Pinto mi bobina U, mi bobina V y mi bobina W. Y estoy diciendo que estoy uniendo W2 con U1, W2 con U1 sería esa unión de ahí, y a una fase, y a L1. V1 con U2, V1 con U2 y a otra fase. Y V2 con W1 y a la otra fase, ¿vale? Si yo me doy cuenta, por eso se llama triángulo, porque conforme las estoy colocando, al final las 3 bobinas se quedan conectadas en triángulo. Si repaso cuál sería el esquema de estrella, hemos quedado que en estrella lo que uno son los extremos doses de las 3 bobinas, que sería este punto de aquí. Y los extremos contrarios pongo cada extremo a una fase distinta. ¿Qué tal? ¿Esto me vais siguiendo? Sí, pero ¿por qué uno son 230 y el otro son 400? ¿Dónde está la diferencia? Vale, no, eso depende del motor. Depende del motor. Eh, todos los motores trifásicos de jaula de ardilla que tengas acceso a los 6 bornes te van a funcionar a 2 tensiones distintas. ¿Vale? Y las tensiones tienen una relación. Las tensiones, a ver, Paint. Vale. Podemos tener motores que funcionen a 130/230 voltios. Tendremos motores que funcionen a 230/400 voltios y tendremos motores que funcionen a 400/690 voltios. ¿Vale?
Bueno, hay más, ¿eh? He puesto los que más fácil es posible que veáis, ¿vale? Esos serían los tres más normales en cuanto a voltaje. Y esto tiene una explicación. ¿Por qué funcionan a 2 voltajes? Ahora vamos a eso. ¿Por qué funcionan a 2 voltajes? A ver, ya me estoy liando. ¿Dónde está esto? Aquí. Vale. Vamos a ver. Realmente, la tensión a la que funciona la bobina del motor es la tensión en la configuración de triángulo, ¿vale? Fíjate, aquí en triángulo, cada bobina está sometida a 2 fases, ¿vale? Y en este caso está diciendo que es un motor 230/400. Con lo cual, ¿por qué aquí entre 2 fases son 230 y aquí en estrella son 400? Pues porque cuando yo lo conecto en estrella, entre fase y fase, ¿cuántas bobinas hay? 2 bobinas. Se están repartiendo los 400 voltios, 2 bobinas. Aquí, cuando lo conecto en triángulo, solamente entre fase y fase hay una bobina, ¿vale? Por eso en triángulo el voltaje que soporta el motor es más pequeño, ¿vale? Porque en estrella el voltaje que hay entre fase y fase se lo están repartiendo entre 2 bobinas. Realmente, cuando yo conecto esto aquí a 4, así, en estrella, este punto de aquí es como si fuera 0 voltios. Es un neutro virtual, se llama, ¿vale? Entonces, si repasamos un poco algunos conceptos que vimos al principio, entre fase y neutro, ¿cuánto voltaje había? Entre fase de 400 y neutro. 230, ¿no? 230. Es decir, que la bobina, aunque yo lo ponga aquí, aunque me admita el motor 400 voltios entre L1 y L2, entre V1 y U1, realmente la bobina está trabajando al mismo voltaje aquí que aquí. ¿Lo veis? ¿Lo veis o no? Esto es importante. Las bobinas por separado están funcionando al mismo voltaje. Aquí están funcionando a 230 porque estoy decidiéndolo yo. Y aquí los 400 voltios se dividen entre 2 bobinas, porque desde aquí hasta aquí, que hay 400, pasa por una bobina, pasa por otra bobina, son 400. Por eso admite más. Pero es que además resulta que ese punto es como si fuera neutro. Con lo cual, entre fase y neutro, 230. Lo mismo voltaje que habría aquí. Pero en el de triángulo, si entre fase y fase hay 400 voltios. Y No, en el de... fase, no. Entre fase y fase aquí tiene que haber 230. O sea, aquí el suministro es entre fase y fase 230. Aquí el suministro entre fase y fase tiene que ser 400. Vale, de acuerdo. Yo estaba con que el suministro era el mismo y No, era el según la suministro, configuración. no. El suministro cambiaría, ¿eh? Esto sería para una red trifásica 130/230 y esto sería para una red de suministro 230/400. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en la de 230 entre fase y neutro, ¿ahí cuánto tendríamos? En una configuración que fuera 230/400. O sea, No, no, o sea, si yo pongo este motor, creo que te entiendo, a ver un momentito. Yo tengo un motor que es 130/230 y voy a dibujar cuadrados, ¿vale? Esto sería una bobina, esto sería otra bobina y esto sería la otra bobina. Aquí habría un punto donde se unen, ¿vale? Vale, y yo tengo que ser un motor 130/230, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo que alimentar con fases de 230, ¿vale? Entre fase y fase hay 230. Entre fase y neutro hay 130. vale, correcto, eso era. Tiene una relación matemática, ¿eh? Esto no es
brujería ni nada de eso. Esto es, me parece recordar, a ver, calculadora. Si hacemos 230 dividido la raíz de 3, que es 1,73, sí, 132, ¿vale? Si divides entre la raíz de 3, o sea, la relación que hay entre el voltaje que funciona en estrella respecto del triángulo es raíz de 3, dividido raíz de 3. ¿Vale? Es 400 dividido raíz de 3 es 230 aproximadamente. Si hacemos ahora 400 dividido 1,73, sale 231. Bien, bueno, pues esto es importante. Esto es de las cosas más importantes que hay en el curso. O sea que, perdona, la última pregunta ya referente a esto. Uh-huh. Depende del suministro que tú tengas, haces la configuración y no haces tú la configuración que quieres para sacar, dijéramos, o sea, es según el suministro que tienes. Depende siempre, efectivamente. Esa es la madre del cordero, es cuánto voltaje tengo en la toma donde voy a conectar. Esa es lo primero que tienes que saber. Lo más normal es tener una red trifásica 230/400, ¿vale? Una red trifásica de ese tipo quiere decir que entre fase y neutro tienes 230 y entre fase y fase tienes 400, ¿vale? Entonces, puedes tener motor que sea 230/400. Vamos a poner varios ejemplos. Vale, vamos a suponer ahora que tenemos esto en el enchufe, ¿vale? Eso es lo que tenemos en el enchufe, es decir, entre fase y fase tengo 230. Y ahora vamos a poner que tengo un motor que es 130-230. ¿Cómo lo conectaríamos? ¿Cómo lo conectaríamos? En estrella, ¿no? No se puede conectar de otra forma. Lo conectaríamos en estrella, ¿vale? Porque entre fase y fase 230. Esto es entre fase y neutro. Esto es triángulo y esto es estrella, ¿vale? Con lo cual este motor, el 130/230 en una red trifásica de 130/230 lo conectaría en estrella. Ahora vamos a poner que tengo 230/400. Tengo esta red trifásica y tengo un motor que es 230/400. Entonces, este motor lo tendría que conectar en triángulo, ¿vale? Y ahora supongamos que tenemos este motor. Pues este motor no es compatible con esta tensión, ¿vale? No nos sirve. No lo vamos a quemar porque las bobinas aguantan más tensión que el voltaje que hay en la toma, pero no va a funcionar correctamente, ¿vale? Ahora, pongamos que tenemos esta red, ¿vale? Entonces, si tenemos una red ahora 230/400, pues este motor lo tendríamos que conectar en estrella, ¿vale? Este motor lo tendríamos que conectar en estrella. Perdón, este motor no se... No, perdonad, me he liado yo ahora. Este motor es incompatible con este voltaje. ¿Por qué? Porque 230 es entre fase y neutro, 400 es entre fase y fase, con lo cual este motor no es compatible, ¿vale? Ahora tengo un motor que es 230/400. Pues este motor lo tendría que conectar en estrella, que es como coincide con el voltaje entre fase y fase. Fase y fase 400, estrella 400. Y este motor lo tendríamos que conectar, ahora sí que puede conectarse, pero en triángulo, ¿vale? Esto, sobre todo, también hay que tenerlo, hay que tener cuidado cuando, porque la alimentación no solamente viene de las tomas de corriente, también podemos tener variadores de velocidad que la salida, pues a lo mejor yo puedo alimentar el variador a 230 y tener que conectar mi motor en una red 230/400, ¿vale? Yo tengo una red 230/400 y entra a un variador de velocidad, entra fase y neutro solo. Ya lo veremos en detalle pero
podría ser que entrara fase y neutro, ¿vale? Fase y neutro. Fase y neutro. Y aquí estaría el motor, ¿vale? Con sus 3 conexiones. Y tengo este motor. Este motor, que es 230/400, si aquí entra fase y neutro, aquí lo que sale es 230 trifásica. Con lo cual, este motor lo tendría que conectar en triángulo, ¿vale? Todo, todo depende de la alimentación que yo tenga, pues le tengo que meter la configuración al motor, ¿vale? En los bornes del motor. ¿Ha quedado claro esto? Ahí, por ejemplo, del variador saldría de entre fase y fase 230. Eso es. Vale, Sí. vale, correcto. Sí, en los variadores normalmente la tensión que entra es la que sale. Entonces, si yo tengo aquí 230 de suministro entre fase y neutro y meto fase y neutro, entra 230, con lo cual lo que sale es 230, pero en este caso ya no monofásica, sino una especie de trifásica, ¿eh? Vale. Bueno, pues esto serviría para hacer, esto servirá para configurar el motor en un arranque directo, ¿vale? Es decir, directamente las fases sobre las bobinas del motor. El reglamento electrotécnico de baja tensión nos dice que para motores a partir de 750 vatios, que tenemos que tener algún dispositivo de arranque progresivo, ¿vale? Entonces, bueno, me he colado un poco por aquí. Vale, está aquí. Me he adelantado un poco. Bueno, lo que comentaba, el problema de los motores cuando arrancan es que generan un pico de corriente muy alta y entonces pues el reglamento electrotécnico nos dice eso, que a partir de 750 vatios que tengan un sistema de arranque progresivo. Sistemas de arranque progresivo hay bastantes, ¿vale? Antiguamente se utilizaba mucho arranque colocando unas resistencias en serie, se colocaba también con un transformador, luego se utilizó mucho una cosa que ahora veremos con detalle, que es el arranque estrella-triángulo, pero hoy en día lo que más se viene utilizando son los arrancadores electrónicos e incluso los variadores de velocidad, ¿vale? La verdad es que la electrónica ha bajado muchísimo de precio y casi valen más contactores y otro tipo de paramenta que este tipo de arrancador electrónico, incluso el variador de velocidad, ¿vale? Estoy hablando para motores pequeños. Cuando pasamos a potencias ya muy elevadas, entonces sí que puede ser, en algunos casos, interesante hacer alguno de los métodos estos más antiguos de arranque estrella-triángulo o con resistencias o con transformador, ¿vale? Vale. ¿Cómo le invertimos el sentido de giro a un motor trifásico? Pues es invirtiendo 2 de las 3 fases, ¿vale? Si invertimos las 3, entonces el motor sigue girando en la misma secuencia, ¿vale? Esto se puede ver. La secuencia normal es R, RST, ¿vale? Y vamos a poner que yo tengo conectado, pues, R, S y T. Y esto lo tengo conectado a U, V y W, ¿vale? Bueno, está por acá, está aquí, está aquí. Vale, entonces, si cambio 2 de las 3 fases, la secuencia ya cambia, porque entonces en lugar, aquí estaría metiendo RST, ¿vale? Aquí estaría metiendo R, S y T, ¿vale? Si cambio esta por esta, pues estaría metiendo STR, ¿vale?
Entonces la secuencia ya no es la misma, ¿vale? Ya no va en la misma secuencia. Si cambio 2, ¿vale? Fijaos, vamos a cambiar las 3. Vamos a cambiar las 2, no, vamos a cambiar las 3. Vamos a ponerlo aquí arriba para entenderlo. Vamos a poner que esta sea la T, que esta sea la R y que esta sea la S, ¿vale? Vale, entonces ahora T a la U, R a la V y S a la W. Claro, si nos damos cuenta, esta secuencia TRS es la misma que esta, porque después de la S, ¿ahora qué vendría? La T. A ver, vamos a hacerlo aquí. T, R, S. Como esto es un círculo que se van repitiendo, T, R, S, luego va a la T, ¿vale? Luego iría la R, luego iría otra vez la S, con lo cual te queda la RST, ¿ves? Se ve aquí. El origen da igual, sigue siendo la misma secuencia. RST, no se le invierte el sentido de giro, ¿vale? Entonces, acordaros, solamente se cambian 2 de las 3 fases. Vale. Bien, esto es lo del arranque, el pico de arranque, vale. Y entonces vamos a explicar, a ver si esto lo entendemos, ¿vale? El arranque estrella triángulo. El arranque estrella triángulo, como os he comentado, es una cosa que está un poco en desuso. Pero a nivel didáctico aporta bastante a comprender, ¿vale? A comprender qué es lo que está pasando con esas dos configuraciones de estrella y triángulo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con un arranque estrella-triángulo? Pues lo que hacemos es meter o conectar el motor primero en una configuración de estrella. Y cuando ha pasado ciertos segundos, ¿vale? Que ya se ha vencido la fuerza de inercia, ¿vale? El motor está apagado, ofrece una gran resistencia al momento de iniciar el giro, esa gran fuerza provoca una intensidad muy elevada, ¿vale? Entonces hay que minimizarlo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues conectando primero el motor en una configuración de estrella. Y cuando ya se ha vencido esa inercia, ya empieza a girar, pasamos a triángulo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿O por qué se hace esto? Y esto sí que es interesante también de entenderlo. Vamos a ver. Vale, lo mismo. Tengo una línea de 230/400 voltios, ¿vale? Esta sería mi línea de suministro. Y yo lo que tengo que hacer es conectar mi motor. Tengo que conectar mi motor en estrella. A ver, un momentito. Cojo esto de aquí. Vale. Vale, entonces, lo que tengo que hacer es, primero, conectar mi motor en estrella. ¿Por qué lo tengo que conectar en estrella? Porque en estrella siempre va a trabajar va a poder trabajar con una tensión mayor. A ver, ¿cómo lo explico? No. En estrella se va a dividir la tensión entre 2 bobinas, ¿vale? Con lo cual, la tensión no va a cambiar de la que tengo en la red. Si yo tengo 230/400, ¿vale? La tensión no va a cambiar de la red. Esa va a ser la tensión, los 400 voltios, que voy a tener en L1, en L2 y en L3, ¿vale? Entonces, perdonad, mejor, vamos a cambiar esto. 130/230. Este de momento, olvidaros. Tengo una red de 130/230, ¿vale? Y necesito hacer un arranque estrella-triángulo. Lo primero que hago es
pongo el motor en estrella, ¿vale? El motor tiene que ser de este estilo, 230, 400 voltios, ¿vale? El motor tiene que ser 230, 400. La red que tengo es 130/230. Entonces, cuando ocurre esto, yo en la configuración de estrella estoy metiendo 230 voltios entre fase y fase, ¿vale? Con lo cual estoy metiendo una tensión mucho más baja que la que necesita el motor para desarrollar su plena potencia. Sin embargo, es suficiente para iniciar el giro, ¿vale? Inicia el giro, con eso yo lo que evito es el pico de arranque, minimizo el pico de intensidad. Una vez el motor ya ha empezado a girar, entonces meto los 230 voltios. O sea, perdón, entonces meto la configuración en triángulo. Y al meter la configuración en triángulo, las bobinas ya se quedan funcionando al voltaje que necesitan, que es el de 230, para realizar su plena potencia, ¿vale? En el caso de hacer un arranque estrella-triángulo, las plaquitas no se ponen, ¿eh? Las plaquitas no se ponen. Las plaquitas las ponen dos contactores independientes que entran de forma temporizada. Primero entra, vamos a abrir un esquema para que lo veáis. Esto más lioso, ¿no? Un momentito que lo encuentre. Vale. Cuando tengo un arranque estrella-triángulo, lo que estaba comentando es esto, que necesito tres contactores. El contactor que me da señal a los bornes unos, el contactor que me lo configura en triángulo y el contactor que me lo pone en estrella. Y las plaquitas, ¿vale? Estas plaquitas de aquí, que estábamos viendo antes, estas plaquitas no se ponen, ¿vale? Se dejan sin poner. Conecto un contactor aquí y el otro contactor, perdón, conecto las bornes conforme está aquí en este esquema. Esto lo practicaremos, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí. Conecto los bornes del motor. Este iría aquí directo. Los bornes 2 se irían a este contactor y a este contactor. Este contactor cortocircuito, que esto sería la estrella, ¿vale? Esto sería unir U2, V2 y W2. Y por aquí lo que hago es darle tensión distinta de fase a los extremos de las bobinas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago cuando hago un arranque estrella-triángulo? Lo que hago es que cuando entra la estrella meto una tensión bastante más baja que la que necesita el motor para realizar su plena potencia, pero consiguiendo que el motor empiece a girar. Empieza a girar el motor y cuando ya ha vencido la fuerza de inercia, entonces paso a la configuración del triángulo, que estaré metiendo la tensión que necesitan las bobinas para desarrollar su plena potencia, que en este caso sería 230, ¿vale? En el caso de una red 230-400, ¿vale? Si yo tengo mi red de alimentación es 230/400, en ese caso el motor tiene que ser en estrella tiene que ser 690 voltios y en triángulo tiene que ser de 400. ¿Vale? Entonces, tengo esta red. Ahora, 230 entre fase y neutro, entre fase y fase 400. Entonces, conecto el motor a 400 voltios en estrella. Pero él necesitaba 690, no pasa nada. Él arranca, comienza a girar con menos voltaje para realizar su plena potencia, con lo cual consigo minimizar el pico de arranque. El pico de arranque de intensidad es más pequeño, sigue girando. En el momento en el que ya ha empezado a girar un poquito, meto los 400 voltios entre extremos de las bobinas con la configuración en triángulo. ¿Qué tal? ¿Esto se ha entendido o qué?
Sí, sí, sí. ¿Sí? Vale, fenomenal. Vale, pues nada, vamos a seguir. Eh, Vale, una de las averías bastante típicas que nos encontramos con los motores es cuando un motor trifásico pierde una de las tres fases, ¿vale? El motor sigue girando de una forma bloqueada. Se oye un zumbido bastante fuerte, como engarrotado, ¿vale? Y es típico de que el motor, por cualquier circunstancia, hay una de las fases que no le está llegando al motor, ¿vale? Bien, pues aquí hay un cambio de estrella a triángulo de forma manual, ¿vale? Vais a analizar el esquema. Esto sería rotor bobinado, pero esto no lo vamos a ver. Vale. Bueno, pues una vez visto esto, me voy a pasar a la tarea para ver qué cosas hay que hacer relacionadas con este tipo de motores. Y así vais teniendo marcha. Vale, la primera parte son motores monofásicos. Esto de momento nada. Vale. A partir de aquí. Aquí lo que tenemos que hacer es identificar los bornes de conexión de un motor trifásico de jaula de ardilla. Los extremos U, V, W, ¿vale? Esto es fácil. Bueno, aquí voy a apuntar, aquí me faltan algunos ejercicios, ¿vale? Que los tengo que apuntar. Pero bueno, aquí simplemente sería hacer eso, ¿vale? Dibujar cuáles son la identificación o indicar cuáles son los extremos de cada bobina. Aquí lo que nos dice es, observa la siguiente placa de características de un motor trifásico, jaula de ardilla. ¿Cómo lo conectarías si tenemos un suministro trifásico de 400 voltios? Y hace un dibujo de las conexiones que realizarías. Vale, aquí nos está diciendo que este motor funciona a 50 Hz, funciona a 230/400. Entonces, si me está diciendo que tengo un suministro trifásico de 400 voltios, pues habrá que, y sé que el voltaje más pequeño siempre es triángulo y el voltaje más alto siempre es estrella, pues entonces con eso aquí sería dibujar las interconexiones de las bornas y la conexión a la alimentación sin contar con dispositivos de protección. ¿Vale? Entonces voy a hacer aquí un ejemplo. Vale. Vale. Vamos a imaginar que mi motor es, bueno, que mi motor no, mi motor es el que hay aquí, que dice que es 230/400. Vale, mi motor es 230/400. Y si mi red trifásica fuera 130/230, pues yo lo tendría que conectar en estrella, ¿vale? Si esto es 230 y mi motor es 230, perdón, si mi motor es 230/400, era 230/400, ¿no? Sí, 230/400 y mi red fuera 130/230, lo tendría que poner en triángulo. Entonces, en triángulo sería este aquí y este aquí, y luego las plaquitas, que lo conectan en triángulo. ¿Vale? Ahora, si es 230/400, ¿vale? Pues mirará, si mi red ahora es 230/400 y mi motor es 230/400, pues mirar a ver cómo tenéis que poner las plaquitas y la conexión de la alimentación. ¿Vale? Vale, a ver. Y ahora lo mismo, bueno, este ejercicio es lo mismo, pero ahora con suministro trifásico de 230. Vale, de momento esto sería esto. Vale. Y ahora vamos con la parte de monofásicos. Casi que voy a explicar un poquito esto de aquí, ¿vale? Porque me queda ya poquito tiempo y así entendéis un poco el ejercicio.
En cuanto a los motores monofásicos, ¿vale? Ya lo veremos la semana que viene, que hay de bastantes tipos, ¿vale? Pero el que más se utiliza en la industria sería el motor monofásico de jaula de ardilla, ¿vale? Entonces, la placa de características nos aporta una información muy similar a la que sería la del motor trifásico. ¿Cómo podemos saber si es trifásico o monofásico? Pues aquí fijaos lo que pone, una fase, ¿vale? Con lo cual es monofásico. El voltaje al que funciona. Nos pone solamente un voltaje, con lo cual eso ya nos está indicando también pues, que no va a ser trifásico, o al menos no tenemos las 6 bornes de conexión accesibles, ¿vale? La intensidad que consume, la clase térmica, acordaros que era el CL con una letra. ¿Cuál es el factor de potencia? Que era el coseno de phi. La potencia en vatios, ¿vale? Recordar que la potencia, esta potencia nunca es eléctrica, ¿vale? Esa potencia siempre es mecánica. ¿Cuál es el valor del condensador? ¿Vale? Los condensadores se miden en faradios. El faradio es una unidad muy alta, entonces normalmente se utilizan submúltiplos y en general los motores suelen llevar condensadores de microfaradios, ¿vale? En este caso serían 60 microfaradios. Vale, los condensadores en general, hay 2 tipos de condensadores en cuanto a si tienen polaridad o no polaridad, ¿vale? Hay condensadores que no son polarizados y hay condensadores que son polarizados. Polarizados quieren decir que tienen polaridad. En el caso de los condensadores que se utilizan para el arranque de los motores, son condensadores electrolíticos, ¿vale? Que son los que son polarizados, pero para el caso de los que se utilizan en los arranques, se les quita la polarización, ¿vale? Son condensadores electrolíticos no polarizados, ¿vale? No polarizados. Los condensadores electrolíticos que son polarizados se utilizan más en electrónica y se diferencian porque de las 2 patitas tienen una que es más larga, ¿vale? Vale, pues entonces son condensadores electrolíticos no polarizados. El número de bobinas ya lo hemos comentado y cómo se llaman. Vale. ¿Cómo puedes identificar las bobinas de un motor monofásico? Explica qué procedimientos seguirías. Bien. Bueno, pues esto está un poco relacionado con esta actividad. Nosotros tenemos, hemos dicho 2 bobinas, ¿vale? 2 bobinas en los motores monofásicos. A ver, esto. Tenemos 2 bobinas. La bobina de arranque o start y la de run. Start y run. Siempre, siempre, siempre la resistencia de la bobina de start es mayor o igual que la resistencia de del run, ¿vale? Resistencia de start siempre mayor o igual que la resistencia de trabajo o funcionamiento o run, ¿vale? En general siempre es mayor, ¿vale? Pero en potencias muy pequeñas hay veces que son iguales, ¿vale? Entonces, claro, yo puede ser que no sepa, no tenga acceso, no sé, cada borne de conexión a qué bobinas pertenecen. Entonces yo aquí, para saber identificar cuáles son cada uno de los extremos de las bobinas y cuál es la de start y cuál es la de run, ni más ni menos que lo que tengo que hacer son comprobaciones con el multímetro, ¿vale? En función de ohmios y voy midiendo todas las posibilidades, ¿vale? Aquí, en esta posibilidad, pues aquí me va a dar 0 ohmios, no, me va a dar infinito, ¿vale? Porque no hay conexión eléctrica. Entre este punto y este punto lo mismo, ¿vale? Con lo cual yo ya sabré cuáles son los 2 pares, los extremos de las 2 bobinas, ¿vale? Los que me dan infinito quiere decir que no hay conexión eléctrica, con lo cual no pertenecen a la misma bobina. Entonces, si esta, por ejemplo, me da 7 ohmios y esta me sale, mido aquí,
y me sale, pues, no sé, ¿qué me tiene que salir? Me tiene que salir mayor, ¿vale? Si me sale 7,7, ¿vale? Pues yo sin saber cuál era la de RUM lo puedo saber, ¿vale? Y la de Star, haciendo mediciones con el multímetro. Hay ocasiones en los que el fabricante del motor no nos da acceso a los 4 bornes de las 2 bobinas, ¿vale? Y hay un borne que nos lo pone junto. Internamente esto lo junta y sale solamente un borne, ¿vale? Estos dos están internos y tendríamos este borne de aquí, el 1, el 2 y este lo voy a llamar C, ¿vale? Si estamos en una situación de esas, entonces, cuando yo mida entre este punto y este punto, ahora ya no me va a dar infinito. Ahora, ¿qué me va a dar? Si yo mido entre este punto y este punto, estoy midiendo el qué, la resistencia total. Me estará dando 14,7 ohmios, ¿vale? Porque estoy midiendo entre este punto y este punto. Estas son 7,7, está unido por aquí, más 7, pues 14,7. Es decir, ahora ya tengo 3 valores. El valor más pequeño, la medida de más pequeño me estaría diciendo que son los extremos de la bobina R y el común. El valor intermedio me estará dando la bobina de Star y común, y el valor más alto me está diciendo que son los extremos de las 2 bobinas. Y con esto, si tenéis alguna duda, me preguntáis, chicos. Yo tengo una duda. ¿Qué diferencia estructural hay de un motor de jaula de ardillas y uno que no? Que no sé. A ver, tenemos motores de jaula de ardilla. El trifásico sería el normal, ¿vale? El más habitual, el que tenemos mayoritariamente, ¿vale? Estructuralmente, respecto de un motor monofásico de jaula de ardilla, no se distingue solamente nada más que en el tamaño. Respecto a otro tipo de motores, si es de rotor bobinado, es que depende de la aplicación donde se encuentre, ¿vale? Pero hay motores de rotor bobinado que externamente pueden tener el mismo aspecto que un motor trifásico de jaula de ardilla. Por fuera, pueden ser idénticos, ¿vale? Vale, sí, pero que yo me había perdido y no sabía ahora mismo, o sea, cuando no es un motor de jaula de ardillas, ¿qué es? Hay más tipos, ¿eh? Hay más tipos. Vale, pero Tenemos... la característica principal es que el rotor no está bobinado, ¿no? Dijéramos. Eso es, sí señor, eso es. Vale, Y gracias. luego dentro de los motores trifásicos de jaula de ardilla hay al menos 2 o 3 variantes, que está el motor Dalander, está el motor de Park Winding, que son modificaciones en los bobinados para conseguir 2 cosas, ¿vale? No lo he comentado, pero los motores, esto se me ha olvidado comentarlo, que no viene en la teoría. Los motores de jaula de ardilla, uno de los problemas que tienen es que no se les puede modificar la velocidad, ¿vale? Los motores de jaula de ardilla. La velocidad a la que funciona un motor de jaula de ardilla, a ver, esto está aquí abajo. En este caso, funciona a 1400 revoluciones, ¿vale? Esa velocidad depende del número de polos magnéticos que tenga el motor. El número de polos, de pares de polos o de polos, siempre es un número entero, ¿vale? No puede ser un número decimal. La fórmula de las revoluciones para la velocidad de un motor, a ver, la velocidad es, si no recuerdo mal, es la frecuencia multiplicado por 60 dividido, correcto, el número de pares de polos. Polos magnéticos. El número de polos magnéticos se consigue haciendo más bobinas, pero no metiendo más bobinas, sino
a ver, esto sería un par de polos cuando tengo las 3 bobinas, las tengo arriba y abajo y tengo un par de polos, ¿vale? Esto ya sería 2 pares de polos. Tendría un polo aquí, un par de polos, perdón, positivo y negativo, positivo y negativo. Bien, cuando esto lo que hace es modificar la velocidad, disminuirlo. El motor de más velocidad en jaula de ardillas sería 3.000 revoluciones por minuto, ¿vale? Que es multiplicar 60 por la frecuencia y tener un solo par, un par de polos. Los más habituales son los de 2 pares de polos, ¿vale? Que son los de 1.500 revoluciones. Y luego, esa velocidad es una velocidad teórica, una velocidad a la que nunca va a funcionar el motor de inducción, ¿vale? Se llama velocidad de sincronismo porque es la velocidad a la que gira el campo magnético y el motor siempre tiene una disminución, el eje del motor siempre gira a un poquito menos de velocidad y eso se le llama deslizamiento. El deslizamiento es la diferencia que hay entre la velocidad teórica del motor, del campo magnético, y la velocidad real a la que gira el eje, ¿vale? Bueno, pues, ¿alguna duda más? ¿Alguna preguntilla? ¿No? Vale, pues lo dejamos aquí. La semana que viene continuaré con los motores monofásicos, que hay alguna cosita distinta e interesante, ¿vale? Y nada, poco más. Si tenéis alguna duda, pues me lo vais preguntando por la plataforma, ¿vale? Vale, hasta luego. Venga, un saludo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.